Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que vive te alaba como yo en este día. Familia, feliz y bendecido jueves 9 de septiembre. Y nos acogemos en este día a la intercesión de San Pedro Claver, presbítero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 27 al 38 del Evangelio de San Lucas. Pero a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pide, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que os lo hacen, a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midáis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, Jesús en el Evangelio hoy nos dice, amad a vuestros enemigos. Es algo que no es fácil, es algo que es bien difícil, es algo que a ustedes y a mí, a ti y a mí nos cuesta. Pero, ¿por qué Jesús nos pide que amemos a los enemigos? La respuesta está en el mismo Evangelio. Después el Evangelio dice, porque vuestro Padre Celestial es bueno con los malvados y desagradecidos. Es decir, hay que amar a los enemigos porque nuestro Padre Celestial es así. Es decir, lo propio del cristiano, el sello del cristiano es el amor a los enemigos. Amar a los amigos es fácil, todo el mundo lo hace, pero lo propio, la esencia del cristiano es el amor a los enemigos. Pero, ¿qué es amar a los enemigos? ¿Cómo amar a los enemigos? ¿Cómo puedo yo saber amar a un enemigo? Vea, el amor no es un sentimiento, o sea, amar a los enemigos no es sentir cosas bonitas por el que me ha hecho daño. Cuando Jesús me pide amar a los enemigos, no es que yo sienta cosas bonitas, sentimientos dulces por la persona que me ha hecho daño. La clave está en el Evangelio. Dice el Evangelio, obrar el bien a los que os odien, bendecir a quienes os maldigan y orar a quienes los injurien. Es decir, Jesús nos dice tres cosas: obrar el bien o hacer el bien, bendecir y orar. Es decir, el amor no es un sentimiento que yo tengo, sino una acción que yo realizo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer que yo tengo enemigos, reconocer que todos tenemos enemigos, reconocer que mucha gente me quiere, a usted,
querido hijo, querida hija, mucha gente la quiere, pero también hay gente que no te quiere. A todos tenemos, mejor dicho eso, gente que nos quiere, pero también tenemos personas que no nos quieren. Lo primero es reconocer eso, y segundo no es pensar, sentir o hablar, sino hacer algo concreto. ¿Y qué puedo hacer con la persona que me ha hecho daño? Pues Jesús lo dice en el Evangelio: bendecir y orar. ¿Y cómo puedo yo orar por aquella persona que me ha hecho daño? Se puede orar. ¿Cómo se puede orar? Lo primero es intentar desearle el bien a esa persona, que es muy difícil. Lo normal es que uno no sea capaz de desearle el bien a quien le ha hecho daño. Es lo lógico que no sea capaz de desearle el bien a quien le ha hecho daño a uno, pero entonces uno tiene que hacer la oración de la siguiente manera: pedirle al Señor la voluntad para esa persona. Cuando uno le pide la voluntad para esa persona, no le está pidiendo ni la voluntad de uno, ni está pidiendo que se haga la voluntad de esa o de ellos, sino que Dios haga su voluntad. O sea, es la voluntad de Dios, y Dios sabe qué hacer. Dios sabrá qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que necesita nuestro corazón, porque Dios es perfecto. San Juan Crisóstomo fue un hombre que tuvo muchos enemigos, fue despojado de sus bienes, de sus cosas, desterrado, valga la redundancia, de su tierra, pero en medio de la rabia, en medio de los problemas, en medio del dolor, oraba así: Señor, que se cumpla tu voluntad. Señor, que se cumpla tu voluntad, no la voluntad de ese, no la voluntad de aquellos, ni la voluntad de mía, sino tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración por quienes nos han hecho daño. Así debemos orar por quienes nos han herido, nos han lastimado, por los enemigos. Es decir, cuando aprendemos a orar con la verdad del corazón, es decir, cuando aprendemos a orarle a Dios con sinceridad, como nos sentimos, como estamos, Dios aprende a respondernos en verdad. Y después de un tiempo de estar orando así, vamos descubriendo que el corazón ya no tiene rencor, que el corazón ya no está con ese deseo de venganza, que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha sanado, y entonces podemos desear algo nuevo por la persona o a la persona que nos ha hecho daño. Familia, que tengan un feliz y bendecido jueves. Les quiero hacer una invitación hoy, como todos los jueves: hora santa, adoración eucarística, oración al Santísimo Sacramento, 4:30 p.m. hora de Colombia. Los espero. Un abrazo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Chao, familia. Bendiciones.